Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás? Bien, y tú, querida, buenas tardes para ti y para la audiencia. Muy bienvenida. Gracias. Hoy un tema muy lindo el que nos vas, que vas a poner aquí en tu columna, ¿no? Y vamos a empezar hablando, si te parece, de Umberto Eco, que desde muy joven se vio, influenciado por Borges, y ya en El nombre de la rosa, se ve ese homenaje, ¿no? Que él le hace, ¿no? ¿Cómo se vieron entrelazados Umberto Eco y Borges? Bueno, Umberto Eco era muy jovencito. Sí. Lo mismo pasó con Cortázar, ¿no? Sí. Lo mismo pasó con Cortázar en cuanto a que ambos, muy jovencitos, tuvieron contacto con la obra de Borges. Umberto Eco, con poco más de 20 años, cuando se publicó en Italia el volumen Ficciones, Sí. Una edición pequeña que pasó un poco desapercibida, pero bueno, Eco leyó los cuentos y quedó fascinado. Uh-huh. Y dice que se pasaba las noches leyéndolo a sus amigos. Claro. Entonces, él se reconoció en Borges, uh-huh, como que era un escritor borgiano, diríamos. Claro. Pero bueno, no sé si hoy vamos a tener tiempo, pero en las investigaciones he descubierto algo que es como una bomba. A ver. Entonces, no sé si vamos a tener tiempo de hablar de que El nombre de la rosa prácticamente, diría Galese, que es un investigador, tiene una independencia cero con respecto a un cuento de Borges. O sea que casi le está hablando de un plagio, ¿no? Claro. Y si será bomba eso. Uh-huh. Y se pregunta este investigador cómo se ha mantenido en silencio todo eso. Pero bueno, vamos a ver si tenemos tiempo de tocar esa parte. Claro. Por supuesto que el nombre de Jorge de Burgos, que ya lo dijimos en otra oportunidad, Sí. o sea, las iniciales coincidentes de ese bibliotecario de El nombre de la rosa, Sí. con la de Jorge Luis Borges, y luego ese bibliotecario que es anciano y ciego, Uh-huh. es como una representación de Borges. Entonces, claro, cuando los lectores se tentaban de buscar claves y encontrar conexiones entre Borges y Burgos, el escritor italiano respondía que sí, que le gustaba la idea de tener ese bibliotecario ciego y casi el mismo nombre de Borges, que lo hacía como homenaje. Claro. Bueno, ahora, cuando Eco señala que en las lenguas perfectas Borges, al menos en 3 ocasiones, inventa fragmentos de lenguas imaginarias, Uh-huh. tenemos que irnos sí o sí a Cortázar, cuando recuerdas que en Rayuela Sí. hace un capítulo entero de un lenguaje inventado, imaginario. Claro. O sea que ya ahí empezamos a saltar de uno a otro, Uh-huh. porque es como esos senderos que se bifurcan plagiándolo a Borges con el título de su cuento del jardín de los senderos que se bifurcan, porque aquí se bifurcan los senderos y siempre se encuentran. Entonces, en una entrevista que le hizo la televisión argentina a Umberto Eco, Eco sostenía que Borges era extraordinario porque con 3 líneas que leyera sobre un argumento, luego inventaba lo que en realidad había sucedido, y entonces tenía una capacidad increíble. Claro. Y bueno, y él menciona cuando Pierre Menard, que es
un personaje de Borges reescribe el Don Quijote, Claro. y bueno, que es un Don Quijote diferente, y que el universo de Borges parece ilógico, pero nos sumerge en él de una manera tal que lo reconstruimos con lógica. Claro. Y lo mismo pasa con Cortázar, porque cuando uno va estudiando a Cortázar, ya no leyéndolo simplemente, empieza a encontrar esas coincidencias con Borges, Claro. y esos protagonistas que se sueñan y a su vez son soñados por otro. Sí, sí. Eso es algo que se reitera en Borges, en Las ruinas circulares, por ejemplo, y en Cortázar, en La noche boca arriba. ¿No? Tanto Humberto Eco, hablando de Borges y de su admiración, como después, mejor dicho, antes, Borges, hablando de Cortázar y de su admiración por Cortázar, y Cortázar por él, volvemos a lo mismo, a los encuentros. Claro. Dentro de gente que podía tener muchos desencuentros, porque tenía posiciones políticas muy diferentes, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo no sé si tú quieres que nos refiramos a la similitud y diferencia que puede haber en dos cuentos ejemplares, ¿no? Como pueden ser, te dije, Las ruinas circulares, La noche boca arriba, o si quieres que bueno, que hable de esto, de Giovanni Galeas, que me ha dejado absolutamente, no sé cómo decirte, casi que me movió el piso. Claro. Contanos lo que empezaste hablando de Giovanni Galeas, que nos decías en un principio, ¿no? De eso que dijiste al principio, que realmente, como dijiste tú, tiraste como una bomba. Creo que es muy interesante que lo desarrolles y nos expliques por qué. Sí, realmente Giovanni Galeas, un estudioso absoluto y muy riguroso, él manifiesta que el nombre de la rosa tiene una relación tan estrecha con un cuento de Jorge Luis Borges, que dice que hay coincidencias que él no puede considerarlas aleatorias, que son unas coincidencias demasiado abiertas. Claro. Entonces él tiene una tesis en el cual el nombre de la rosa, Fray Bernardo, que es casi el protagonista, diríamos, tiene una coincidencia total con el detective de un cuento que tiene que ver, o sea, un cuento de Borges, que, si mal no me recuerdo, se llama Los asesinatos y la brújula, algo así. Entonces, bueno, realmente dice que Fray Bernardo conspira para que las llamas inquisitorias consuman a Fray Guillermo, ¿no? Y en el cuento Los teólogos de Borges es lo mismo que Fray Aureliano desea para Fray Juan, ¿no? Bueno, hay unas versiones de Judas de Borges en que un libro habría perecido en el incendio de una biblioteca monástica, y bueno, también Eco se maneja con el incendio de la biblioteca del Nombre de la Rosa. Pero bueno, más adelante ya las cosas avanzan, porque dice que en 600 páginas más o menos que escribió
eco en el nombre de la rosa, Sí. se descifra y se cruza un laberinto. Entonces dice que el asesino, enterado de que el investigador sigue erróneamente una pista, se dedica a justificar esa pista de modo deliberado, ¿no? Claro. Porque aprovecha para engañar al investigador. Ujú. Entonces, yo te voy a leer textual Sí. algo que dice, porque realmente vale la pena. Dice: en el nombre de la rosa, Eco relata 5 crímenes sucesivos Sí. perpetrados durante un sínodo católico. El móvil puede ser el robo de las joyas del abad, una vendetta entre viejos herejes o un complot nacionalista de un grupo de monjes. Cuando lo que urge es atrapar a un asesino, el investigador Fray Guillermo pierde el tiempo hurgando en los índices de una biblioteca. Una pista es la correspondencia entre el primer asesinato y el primer término de la serie de los 7 castigos del Apocalipsis. Y un libro, el Coena Cipriani, le sugieren el esquema operativo del criminal. Establecida la secuencia, el caso parece resuelto, pero el asesino no será sorprendido porque en realidad el perseguidor es el perseguido. La simetría entre el plan criminal y la secuencia es casual. El asesino, enterado que el investigador sigue esa pista errónea, se dedica a justificarla y, al fin, para llegar al criminal, Fray Guillermo descifra y cruza un laberinto. Esto es lo de las 600 páginas del nombre de la rosa. Claro. Ahora, 20 años antes de eso, dice Galeazzi, Sí. tiene Borges había escrito más o menos lo mismo. Totalmente diferente en su apariencia, Sí, sí, pero es lo mismo, porque en las 7 páginas del cuento titulado La muerte y la brújula, Sí. no eran los asesinos y la brújula, como Sí. yo te había dicho, es La muerte y la La brújula. muerte y la brújula. Borges narra 4 crímenes sucesivos, falazmente relacionados con el sínodo eremítico. El otro era un sínodo cristiano, Claro. este sínodo eremítico. El móvil vuelve a ser el robo de los zafiros del tetrarca de Galilea, o una vendetta entre viejos delincuentes, o un complot nacionalista de un grupo antisemita. Cuando lo que urge es atrapar a un asesino, el investigador Lonrot pierde el tiempo hurgando en los índices de la bibliografía hebrea. Recordarás que Sí. el otro hurgaba en los índices de la biblioteca. Ujú. Una pista es la correspondencia entre el primer asesinato y el primer término de la serie de 4 letras secretas de Tetragrammaton, y un libro de la historia de la secta de los Hasidim. Le sugieren el esquema operativo del criminal. Establecida la secuencia, el caso está aparentemente resuelto, pero el criminal no será sorprendido, porque en realidad el perseguidor es el perseguido. Ujú. Entonces, no es casual esa similitud, ¿eh? El asesino, enterado de que el investigador erróneamente sigue esa pista, se dedica a justificarla de modo deliberado. Al fin, para llegar al criminal, Eric Lonrot, que es el investigador, descifra y cruza un laberinto. Claro. Al igual que los últimos 4 párrafos de esta columna, la novela de Eco es solo una imagen de espejo ampliada del cuento de Borges. Claro. Y la verdad es que no encuentro la forma de rebatirlo. Claro. No hay manera. No hay manera, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tal cual. entonces... ¿Qué te parece si empezamos entonces a analizar la realidad y lo ilusorio en Borges y Cortázar, ¿no? Que de alguna manera nos insertan ese mundo fantástico para descubrir la realidad y también denunciar la precariedad. Ellos se encargan de denunciar esa precariedad mental que se da sobre la realidad y también la parte ilusoria de la realidad. Claro, muy bien. Borges y Cortázar, Sí. Hablan de la precariedad, como tú dices, de nuestra mentalidad, porque es lógico. Claro. Es precario todo lo que
se asienta sobre la realidad que se basa en los sentidos y en el razonamiento, porque cuántas veces nuestros sentidos nos engañan, claro. y la lógica también nos engaña. Y tú eres muy joven, Andreita, pero yo llegué a estudiar que el átomo era la menor partícula indivisible. Y lo decían los científicos más importantes de la época, y estaba en todos los libros de texto. Y luego se descubrió que no era así. Bueno, Entonces, lo que pasa, estamos hablando, ya estamos no solo de la física, estamos en esta época con la física cuántica, Carmencita, así que si habrá pasado agua debajo del puente. Si habrá ¿no? pasado agua, como bien dices. Entonces, es así, la realidad nos engaña porque se nutre de los datos de los sentidos y de la razón. Claro. Y ellos ambos articulan lo fantástico para desestructurar esa realidad que la tenemos ya incorporada, ¿no? Sí, y entonces ellos nos incorporan otra cosa, que es la ilusoriedad, la ilusión de la realidad. Entonces, Borges, para él, lo fantástico le permite inventar acontecimientos alternando en 2 mundos o 3 o 4 mundos posibles. Claro. Entonces él se sustenta en la imaginación, en la fabulación, y Cortázar representa lo fantástico, psicológico, y provoca desde el interior del orden racional esa alteración que nos permite ver el reverso de la realidad. Entonces, para él lo fantástico forma como una cáscara experiencial, ¿no? Claro, claro. Entonces, cuando nosotros leemos a Borges y a Cortázar, y lo leemos, no se puede leer juntos, pero lo leemos uno a continuación del otro, y tratando de buscarle similitudes y diferencias, vamos a encontrar que ellos inauguran una nueva etapa en la narrativa fantástica del siglo XX. Y se diferencian en cuanto a modos de representación, pero ambos comparten esa necesidad de evidenciar lo precario de que la mente se asiente solo en los datos de la realidad. Claro. Entonces, ellos postulan una irrealidad de lo que creemos real. Instauran un efecto fantástico. ¿En qué consiste ese efecto fantástico? Bueno, nos deja por un instante, por lo menos mientras leemos, en una incertidumbre acerca de la realidad. Claro. Entonces nos brindan una multiplicidad de interpretaciones para la misma lectura. Entonces ellos y los dos insinúan la existencia de un orden paralelo a la realidad. Y ese orden amenaza quebrar ese mundo conocido. Claro. Y si nosotros estudiamos un poco las ruinas circulares y la noche boca arriba, en muchos otros podemos hacerlo. Tomamos como un ejemplo, ¿no? Hay categorías de tiempo que cambian totalmente, de lugar, de personaje, de acontecimientos, en el cual ellos parece que gozan en desordenar esos tiempos, esos lugares y esos personajes, y en intercambiarlos usan mucho el sueño. Sí, porque, lo onírico está ahí presente en forma permanente, ¿no? Sí, efectivamente. Y entonces esa naturaleza onírica, que es ilusoria, hace una especie de distinción mezclada entre vigilia y sueño. Porque en las ruinas circulares Borges trata de un hombre que luego de haber soñado a otro hombre y de haberlo creado en la realidad, descubre finalmente que él también es soñado por otro, por otro ser al que el lector pensará cuál es, porque él no lo dice. Y en este relato se problematiza la relación sueño-vigilia
a partir del acto de soñar, ¿no? Claro. Eso es totalmente ilusorio con respecto a la realidad. Y ese efecto fantástico surge cuando el lector se percata que la historia relatada no es real, sino un sueño. Claro. Entonces allí se instaura una duda entre lo que es la frontera entre el mundo real y el onírico. Claro. ¿Y qué sucede con el cuento de La noche boca arriba de Cortázar? Trata de un hombre que luego de un accidente lo hospitalizan, sí, y él sueña que es perseguido y apresado para un sacrificio ritual. Un hombre de esta época que tiene un accidente en motocicleta, sí, y resulta que cuando está soñando es un hombre de los aztecas, que está siendo arrastrado hacia un sacrificio de esos rituales que tenían los aztecas. Entonces, en este cuento podemos identificar que la realidad la problematiza, y entra aquí la temática del alter ego. Claro. Entonces duplica la realidad y hay un desdoblamiento del personaje, y estás leyendo por un momento ese hombre actual que está en el hospital, y por otro momento ese hombre que lo están arrastrando al sacrificio de una época pretérita. Claro. Entonces, en conclusión, podemos decir que Borges y Cortázar denuncian esa precariedad que hablabas tú al principio, sí, de asentarnos mentalmente sobre la realidad de los sentidos y de la razón. Claro. Y que ellos nos incorporan lo ilusorio, y bueno, entonces para Borges lo fantástico le permite inventar acontecimientos que postulan la alternancia de dos mundos o tres o cuatro posibles. Entonces, por su parte, Cortázar representa lo mismo pero psicológico. O sea, Borges habla de dos mundos, claro, en el caso de las ruinas circulares, y en el caso de Cortázar, de La noche boca arriba, habla de dos situaciones psicológicas de un mismo personaje. Entonces, esos dos cuentos trasponen la frontera de la ficción, y el lector se queda dudando acerca de la realidad. Entonces, esa naturaleza onírica a la que refieren los dos, porque en ambos están, en uno, en Ruinas Circulares, el hombre que sueña la creación de otro hombre y a su vez es soñado por otro. Y en La noche boca arriba es una especie de ensoñación provocada por la anestesia, según uno cree, o sea, según nuestros datos de la realidad nos brindan, que en realidad al parecer no es así. No es así. Y recomiendo que lean estos cuentos porque son realmente fantásticos. Es maravilloso. Y es maravilloso el análisis que nos has proporcionado, Carmen, porque de alguna manera ver las similitudes, las analogías y también los puntos, digamos, de encuentro, de alguna manera leyéndolos y comparándolos y haciendo ese análisis que has hecho, es muy enriquecedor. No solo para el que lo ha leído, sino también el que te está escuchando y lo estás invitando a leerlo. Me parece que le estás dando herramientas importantes para mirarlo con otra cabeza, ¿no? Sí, justamente es la manera de salir, de mirarlo, como tú dices bien, con otra cabeza. O sea, enfocar esas obras que a mucha gente le parecen muy difíciles, sin las ataduras de los sentidos, sin las ataduras de lo real, de lo que nos parece real, va. Sí. Ahora, Borges le tenía gran aprecio a Cortázar y Cortázar a Borges, a pesar de sus ideas diferentes. Borges habló de Cortázar
y realmente sus palabras, que fueron dichas y escritas por él, y las de Cortázar aparecieron en distintos reportajes, ambos reconocen similitudes en cuanto a sus preferencias por el género fantástico, diríamos, Claro. que es ese género literario que acabamos de describir, ¿no? Pero hay algunas coincidencias un poco extrañas si uno sale un poco de la realidad jugando con la misma obra de ellos. Claro. Jorge Luis Borges nació un 24 de agosto Ujú. y Julio Florencio Cortázar nació un 26 de agosto, 2 días de diferencia. Claro. Por supuesto, uno había nacido 15 años antes que el otro, ¿no? Ujú. Uno en Buenos Aires, el otro en Bruselas, pero en realidad los dos argentinos. Ambos hombres pertenecían al signo de Virgo, que los astrólogos identifican como determinante de una personalidad mezcla de nitidez intelectual y de solidez terrestre. Claro. Eran amantes del deber, de la disciplina, del trabajo. También eran devotos de la familia, de los amigos, Claro. y siempre de proteger a los más débiles. Ujú. Ambos se casaron 2 veces. Realmente hay una cantidad de datos biográficos Sí. que tienen ciertas similitudes, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. ambos murieron con 2 años de diferencia, víctimas de cáncer. Claro. Cortázar en París y Borges en Ginebra. Hay ambos Mucho para analizar, Carmen, ¿eh? pero si será para analizar. Claro. Además, el primero que hizo conocer a Cortázar fue Borges, Claro. y eso se lo reconoció siempre Cortázar, en cuanto a que le llevó el famosísimo Casa Tomada, el cuento, Ujú. Casa Tomada, y se lo llevó, esto lo dice Borges en 7 conversaciones que editó Fernando Sorrentino, Claro. allá por el 90. Borges dice, yo me encontré con Cortázar en París, en la casa de Néstor Ibarra, y él me dijo, ¿usted se acuerda de lo que nos pasó aquella tarde en Diagonal Norte? Claro. Y le dice, yo le llevé a usted un manuscrito y usted me dijo que volviera al cabo de una semana. Entonces, bueno, regresó con Casa Tomada, y cuando le pidió su opinión, Borges le dijo, en lugar de darle mi opinión, voy a decirle 2 cosas. Una, que el cuento está en la imprenta, ya. Y Claro. dentro de unos días tendremos las pruebas. Y otra, que ya le encargué las ilustraciones a mi hermana Nora, porque Ujú. Nora Borges, Claro. recordarás que era una muy buena pintora y una gran ilustradora. Claro. Carmen, tengo que irme, ya estamos en el minuto final, así que me tengo que ir a la pausa. Te agradezco infinitamente y nos encontramos el próximo martes para seguir en esta columna tan interesante tuya, El todo y tus partes. Bueno, muchas gracias, y ya que no tenemos más tiempo, lo único que te puedo decir es que Cortázar dice que aprendió de Borges el adjetivo perfecto. Muy bien. Excelente para terminar la columna. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Un beso y nos encontramos el próximo martes. Un beso. Vivencias.